Muy bien, seguimos en Pensar en Nada y ya estamos en contacto, en comunicación con el economista Nicolás Pertierra del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, a quien ya saludamos. Buenos días, Nicolás, te saludamos Elena y Diego desde Pensar en Nada. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Gracias por comunicarse. Bien, ¿qué Hola, tal? buen día. Bueno, Nicolás, ¿Cómo mira, nosotros solemos convocar a profesionales justamente para que nos ayuden a pensar un poco, es parte de este programa de aportar el granito de arena para concientizar en relación a distintos temas y la economía es un tema que siempre nos preocupa y para eso te estábamos invitando en esta oportunidad. Queríamos, en primer lugar, si nos podés hacer un panorama de cuál es la breve, sabemos que la economía es una ciencia que da para muchas horas y cátedras, pero por eso también se estudia. Pero, ¿cuál es la situación de la economía de nuestro país en este momento, sobre todo teniendo en cuenta precios, inflación y la pandemia de por medio, ¿no? Sí, yo analizaría tres cosas distintas. Por un lado, el tema de los precios, por otro lado, el tema de los ingresos y por otro lado, la actividad, como tres cosas, y cada una en una perspectiva de tiempo distinta, ¿no? Me parece Ujú, que en tema precios, desde 2007 la Argentina empieza un ciclo de inflación moderada que cambia en 2015 a pasar a ser un régimen ya de más alta inflación. Veníamos con una inercia de inflación de 20-25% entre 2007 y 2015, que el saldo entre 2015 y 2019 es que esa inercia pasa del 20 al 35-40. O sea, subimos algunos escalones en eso que ya era un problema y que teníamos que desanclar de alguna manera. Por el lado de los ingresos también hay un ciclo que se inicia en 2016 de una pérdida de los ingresos reales de las mayorías de la población, que es del torno al 20%. Un ciclo de 4 años en el que ningún salario de ningún sector le ganó a la inflación en los últimos años. El que mejor le ujú. fue quedó empatado, pero nadie pudo ganar poder adquisitivo si su ingreso dependía de un salario los últimos 4 años. Y en términos de actividad, bueno, es más difícil también porque veníamos obviamente de un proceso de recesión, de mucha volatilidad, al que se suma la pandemia. Hoy por hoy tenés un ciclo de recuperación, digamos, importante, producto del rebote y de la reanudación de muchas actividades. Pero bueno, obviamente la incógnita es cuán sostenible es este proceso que necesita para mantenerse y con qué problemas se puede llegar a encontrar en el corto y mediano plazo. Ujú. En cuanto a esto que estás nombrando y está relacionado con la actividad y es parte de lo que estamos manejando en el minuto a minuto, sobre todo teniendo en cuenta, lo hablamos hace segundos con el doctor Carlos Devani, el tema de los reflote, la nueva ola de contagios y estos minutos donde el Consejo de Salud está analizando si se toma o no nuevas restricciones. ¿Qué pasa con la actividad de las personas que están en el mercado informal de trabajo, digamos, ¿no? Porque es clave en esto de si se cierra o no, si se vuelve a las restricciones o no. Y me queda preguntando algo que ha salido en los debates, por lo menos en los últimos 20, 30 años, pero que nunca se llega a avanzar ni a concretar. Y algo había salido el año pasado en relación con el IFE, si el IFE se iba a transformar o no en una suerte de salario universal. ¿El salario universal sería una posibilidad de formalizar a este sector para dar cierta herramienta para poder subsistir durante esta situación? ¿Cómo ves vos todo este tema, ¿no? Porque es complicado y vos lo decías en relación al análisis de la actividad económica, sobre todo de los que están en el sector informal. Sí, a ver, yo interpretando cuál es el mensaje respecto a las nuevas posibles medidas de restricción, me imagino que lo último que se va a intentar afectar es justamente ese sector de la economía. Primero que el retorno de algunas medidas de restricción sanitaria me parece van a ser muy distintas a las que supimos conocer hará un año atrás a inicios de la pandemia, digamos.
van a ser mucho más puntuales y sectorizadas en términos de región geográfica, de actividad y demás. En ese sentido, me parece que lo que no sea formal y registrado va a quedar un poco al margen de eso. Y lo otro que planteabas respecto a un salario universal o un ingreso básico universal, que son algunas discusiones interesantes de política social, me parece que la Argentina tiene que pensar más en términos, lamentablemente, ¿no? De la coyuntura de un corto plazo. Y ahí sí, yo sí entiendo que la política de transferencia de ingresos, como el IFE, como la tarjeta alimentar, como esas políticas que están destinadas a paliar una situación crítica son fundamentales. No, no me imagino, porque ni siquiera lo está en posibilidad, me parece, de los estados con más capacidad de cobrar impuestos, con más capacidad de llevar adelante políticas sociales, como son los típicos estados de bienestar europeos. Pienso en el estado alemán, en el estado inglés, no son los de hace 50 años, pero siguen siendo los estados en términos de política social, la verdad, más potentes. Ni siquiera esos países están en condiciones de garantizar eso. Me parece que hoy Argentina no está en condiciones de garantizar sí o sí de forma indefinida un ingreso universal, pero sí que tiene que tener un rol muy importante esas políticas de transferencia de ingresos en recomponer el poder de compra, este que decíamos que se había deteriorado tanto los que cobraban un salario, incluso los que dejaron de tener el salario por la pérdida de empleo y demás. En esos sectores, lo que muestran los números de pobreza es que en la coyuntura sí son imprescindibles esas políticas de transferencia de ingresos, ¿no? Nicolás, digo, según tu mirada, y si podés, ¿no? Yo sé que por ahí digamos, no deja de ser una opinión, pero digo, ¿es una cuestión de decisión política el tema de la inflación? ¿Hay una cuestión de poner un límite como, bueno, no pueden aumentar más porque, digo, los que imponen las cadenas, ¿no? Las grandes cadenas de supermercado, los grandes productores imponen los precios. Después, por otro lado, hay todo un mercado de economía social, de mercados de cercanía, que viene creciendo, pero digo, es como dos realidades que, bueno, decís, bueno, ¿quién tiene que ser el árbitro? ¿El Estado? ¿Te parece que se tiene que avanzar en una dirección así más de medidas, digamos, de decisión política? Porque pareciera que todos tenemos como el diagnóstico, pero como que miramos algo y no lo podemos resolver, ¿no? Y lo que nos afecta a todos es la inflación. Bueno, me parece que se ha llegado a un consenso bastante amplio de que la inflación no responde a una única causa, ¿no? Y si no responde a una sola causa, difícilmente se pueda solucionar con una sola herramienta, como por ejemplo la decisión política. Si solo dependiera de la decisión política, me parece que sería un terreno mucho más fácil sobre el cual trabajar. En cambio, son muchas las razones, son muchas las causas. Solo con decisión política no alcanza para controlar la inflación. Sí, obviamente también coincido en que es una parte de un programa integral, digamos, ¿no? Me parece que el tema para lidiar con la inflación, las estrategias para lidiar con la inflación, están en torno a tres ejes. Uno diría más microeconómico, en el sentido de trabajar con acuerdos puntuales sobre productos puntuales cuando hay alguna alteración puntual de un producto o de un mercado. ¿Cuáles son los ejemplos? Fue el ejemplo del maíz hace algunas semanas, el caso de las carnes, es decir, monitorear microeconómicamente cuando hay una disrupción en algún producto particular, intervenir, generar un acuerdo y tratar de ordenar y organizar esa cadena puntual. Después, evidentemente, hay un rol también de la macroeconomía, ¿no? Y de la previsibilidad, sobre todo por el lado del tipo de cambio, porque muchos de los Ujú. saltos inflacionarios que decíamos que subieron esos escalones estuvieron asociados a saltos del tipo de cambio. Entonces, hay que garantizar dos cosas, digamos, alguna estabilidad del tipo de cambio oficial y también alguna administración de la brecha cambiaria. Y después está la tercer pata, donde entra lo que me parece mencionabas, que es una política institucional, ¿no?
que tiene que ver desde sentarse con distintos actores que son claves, cámaras empresarias, sectores del trabajo organizado. Me parece que podría incluirse un rol un poco más activo también de otros sectores del trabajo organizado que no son estrictamente sindicales, que no son estrictamente trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia. Se podría complementar eso. Obviamente también acá hay algunos ajustes. Me parece que también la estrategia ha ido corrigiéndose y endureciéndose de alguna manera, porque si tengo que irme algunos meses atrás en términos de cuál era la posición política en estas mesas del gobierno, mesas a veces sectoriales, a veces con más actores, pasaba, por ejemplo, en el caso de la liquidación de granos, tenía una discusión el gobierno con el sector agropecuario, en el que se le pidan que bajaron las retenciones y sin embargo no hubo liquidaciones, ¿no? Suficientes, esto fue en los meses de septiembre y octubre del año pasado. Recién las liquidaciones fuertes empezaron a llegar los primeros meses de este año. Y te doy otro ejemplo también, el tema de precios máximos. Una mesa también donde la decisión política es importante y donde parece que el sector público, el gobierno, que es el que representa los intereses generales, porque si no, nosotros los consumidores, los trabajadores de a pie que no formamos parte de esa cadena, vemos de afuera cómo el gobierno negocia con las cámaras, ¿no? Y no son los únicos que nos representan en esa mesa, son los representantes del Poder Ejecutivo, nos guste o no, los hayamos elegido nosotros directamente o no. ¿A qué voy con cuál fue el cambio de actitud, me parece, en esas mesas? Inicialmente parecía que el gobierno solo tenía para resignar ante el reclamo empresario, ¿no? Porque la COPAL, la organización, la entidad que nuclea a los productores de alimentos, planteaba directa y llanamente la eliminación por completo de todo el programa de precios máximos. Incluso precios máximos, aclaro entre paréntesis, que no es que están congelados desde el inicio de marzo del año pasado los precios máximos. Se han ido actualizando, pero sigue vigente para algunos productos puntuales un precio máximo que tienen que garantizar, tienen que cumplir. De hecho, el gobierno fue quitando productos, bastantes, de ese acuerdo, liberándolo de los precios máximos, y sin embargo el sector empresario, productor de alimentos, no mostró, a medida que se iba desarmando ese programa, una respuesta de, bueno, sacame estos productos del programa, pero nosotros no aumentamos tanto los alimentos. De hecho, fue completamente al revés. A partir de noviembre, de diciembre, de enero, cada vez los alimentos escalaban un poco más que el promedio. Entonces ahí me parece que en las últimas semanas también se creó un registro, se empezó a trabajar puntualmente también en varias de las cadenas, en el sentido de reforzar la decisión política, porque claramente lo que se había propuesto como un buen gesto al sector empresarial, productor de alimentos, no terminó dando los resultados que se pretendían, ¿no? Y ahí me parece que también hubo una revisión de eso. Perfecto, Nico. Muy, muy interesante, mucho para seguir cortando y La verdad. pensando. La verdad, nada, se disparan un montón de cosas, sobre todo Te nosotros queremos preguntar que, todo. no, sí, sobre todo acá que por lo general rumiamos todos los temas, pero nada, por ejemplo te escuchaba y me salía a preguntarte sobre los 6, 7 aumentos que hubo en el combustible de comienzo de año, la tarifa y los alquileres dolarizados, una historia eterna que afecta el bolsillo de los inquilinos, bueno, nada, un montón de temas Uh-huh. que los Lo dejamos iremos viendo, para lo otro dejamos momento. para la próxima. Agradecemos mucho el contacto y entonces sí, sería hasta la próxima, si te parece, Nico. Era entonces Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz.